Bienvenidos al curso Biblia para Protestantes. Hoy día vamos a avanzar en la primera parte de este curso que hemos titulado Principios Fundamentales. Vamos a repasar aquellos principios que nos separan de los protestantes y les comento un poco. Es algo que en el día a día, en el momento en que nos sentamos a conversar con un protestante, son temas que no se tocan, ¿ok? Pero que nosotros los católicos tenemos que tener claro al momento de sentarnos con ellos. Procedemos. Primera parte, principios fundamentales, tema 1, introducción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos la oportunidad de sentarnos con un amigo protestante, con un compañero de trabajo, con un familiar tal vez que pertenece a alguna denominación protestante y que nos empieza a hablar acerca de su fe, nos empieza a cuestionar algunas cosas? Normalmente ocurre. Y nosotros, por falta de formación o por la manera misma que tenemos los católicos de entender la formación, a veces nos agarra un poco desubicados. Porque no tenemos exactamente el versículo, el capítulo y versículo de la cita que queremos decir y suele ocurrir cosas así. Entonces, como que los católicos nos sentimos un poco en desventaja, como que nos sentimos un poco menos porque pensamos que la otra persona, que el protestante, conoce la Biblia, la ha leído. Y lo primero que tengo que decirles es que, para empezar, no debemos tener esa actitud. ¿Por qué? Porque la actitud de un católico tiene que ser entender claramente que todo lo que la Iglesia Católica cree y enseña está sólidamente basado en la Biblia, en la enseñanza de los apóstoles y en el ejemplo y la sabiduría de miles de santos, mártires, que en la Iglesia Católica todos los temas que podamos discutir y conversar con un protestante han sido analizados y profundizados, meditados y rezados por los mejores filósofos y teólogos de toda la historia. Cuando tengamos una discusión con un protestante, entendamos que detrás de nosotros están santos como San Ignacio de Antioquía, como San Agustín de Hipona, como Santo Tomás de Aquino, santos místicos como San Juan de la Cruz, como San Benedicto, como Benedicto XVI, Benedicto de Murcia, mártires, miles de mártires que han muerto por la fe. Cuando nos sentamos a discutir con un protestante, entendamos claramente que esa persona probablemente tiene su Biblia, a su pastor, y uno que otro intelectual, pero que nosotros, detrás nuestro, existen 2000 años de historia con los mejores teólogos y santos. Por lo tanto, tenemos una posición aventajada frente a cualquier cosa que nos pueda plantear un protestante. Podrían pensar o podrían decirnos algunos que esa es una posición soberbia, pero yo tendría que decirles que por un lado sí, efectivamente, hay que tener claro que la Iglesia Católica tiene la verdad y no vamos a renunciar un centímetro a esa afirmación. ¿Ok? Pero acuérdense también que Santa Teresa de Ávila afirma que la humildad es estar en verdad, y la verdad es que el Señor Jesucristo le ha entregado a la Iglesia la custodia de la verdad, y además el Espíritu Santo la acompaña para mantener esa verdad siempre. Entonces, la idea fundamental de este primer tema es que cuando nos sentemos con un amigo protestante, sepamos
que estamos en ventaja. No nos sintamos menos. Sí, seamos caritativos, sí, seamos prudentes, pero jamás nos sintamos menos o nos sintamos nerviosos, porque nosotros tenemos la verdad. Y es que hay que entender algo. El protestante es una persona que ha conocido al Señor Jesús, que mediante la predicación de sus amigos o de los pastores o de las circunstancias de su vida han encontrado al Señor Jesús, lo han aceptado en su corazón como ellos mismos dicen, como su salvador personal, ¿ok? E intentan vivir las enseñanzas de Jesús contenidas en la Biblia, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Que no conocen la verdad completa, que sí la tiene la Iglesia Católica. Por lo tanto, hay que ser pacientes y hay que ser caritativos. Pero también hay que ser firmes y sentirnos seguros de lo que nosotros creemos. Eso es muy importante, ¿ok? Entendamos algo. Protestante significa que yo protesto contra alguien. ¿Qué cosa es aquello contra lo que los protestantes protestan? Valga la redundancia, es contra el catolicismo. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar en todos los protestantes un anticatolicismo. En algunos casos, eso va a ser muy calmado, muy inteligente, con algunos comentarios caritativos, pero en algunos casos va a ser muy militante. Incluso nos pueden llegar a insultar, nos pueden llegar a alzar la voz, nos pueden literalmente mandar al infierno, o sea, decir que nos vamos a ir al infierno, que somos hijos del demonio. Es algo a lo que tenemos que esperar que pueda ocurrir. De una u otra manera, todos los protestantes son anticatólicos. Entonces, tengamos en cuenta eso, que no nos sorprenda. ¿De acuerdo? Ahora, este anticatolicismo los lleva a los protestantes a cometer algunos errores, que es una de las cosas que yo quiero tener en claro a lo largo de todo este curso, ¿ya? Primero, es que creen de la Iglesia Católica cosas que no son ciertas. Repiten y repiten un montón de cosas. Por ejemplo, ¿no? Ustedes los católicos adoran a María. No es cierto. ¿Ok? Ustedes los católicos no creen en la Biblia. No es cierto. Han prohibido leer la Biblia. No es cierto. ¿Ok? Ustedes los católicos reemplazan la Biblia por tradiciones humanas. No es cierto. Cada uno de estos puntos lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, suele ocurrir que acusan a la Iglesia Católica de una serie de cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque se las han dicho, porque se las han comentado, porque probablemente lo hayan visto en algunos católicos más formados, etc. Pero no es lo que enseña la Iglesia. Entonces, por ahí es uno de los errores que cometen. En segundo lugar, tratan de afirmarse y de autoafirmarse acumulando temas sin profundizar en uno en particular. Por ejemplo, no te dicen, ustedes adoran imágenes. Tú le respondes, sea con una cita bíblica o sea con un argumento, y te dicen, no, pero es que ustedes creen que los muertos hablan. Y te cambian de tema a decir que tal cosa y tal cosa. Y sin dejar que tú termines, o sin profundizar en un tema en particular, están saltando a 3, 4, 5 temas y terminan diciendo cualquier cosa. ¿Ok? Entonces hay que ser pacientes con ellos también y tratar de responder un solo tema. Porque normalmente cuando discutimos un solo tema, ellos podrían entender la racionalidad de lo que cree la Iglesia Católica. Un tercer error que cometen los protestantes normalmente es que utilizan citas bíblicas para contradecir otras citas bíblicas. Les doy un ejemplo. Santiago 2:24 dice que tu fe sin obras no es fe. ¿Ok? Y ellos te
te ponen una cita de Efesios que dice que el cristiano se salvará por su fe. Entonces descartan una para tomar la otra. Y así en un montón de temas. El bautismo de niños, etcétera, etcétera. ¿No? Cogen una cita y dicen, esto es así. Y si tú les muestras otra y los pones a escoger, ellos escogen una. Cuando lo correcto es quedarse con las dos, porque es palabra de Dios. Pero suele ocurrir eso. Tú les das una cita, ellos te contradicen con otra. Un cuarto error que suelen cometer los protestantes es lo que yo llamo el síndrome piedra, piedrita, piedrota. ¿Qué significa? Esto lo vemos claramente en el principal argumento que normalmente le ponemos nosotros los católicos a los protestantes, que es Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ellos lo que hacen es acuden a opiniones de expertos, lingüistas, críticos textuales, teólogos, analistas, etcétera, para decir que piedra no es lo mismo que piedrita, que Petrus no es lo mismo que Petram, que en realidad Pedro, tú eres piedra, cambia en sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es otra piedra, entonces porque según el texto y según el análisis y según el experto, esa piedra no es la misma piedra. Entonces recurren a toda una serie de analistas, expertos, críticos, lingüistas, teólogos, filósofos, místicos, etcétera, para hacer que la Biblia no diga lo que dice, sino que diga lo que ellos creen. Entonces es muy común que te respondan algo así, no, pero tu interpretación está equivocada, porque tal palabra tiene un doble significado, si lo tomas de otro significado, entonces suelen ocurrir y suelen cometer los protestantes en el diálogo todos estos errores. Hay que estar muy atentos y hay que estar pacientes a la hora de conversar con ellos. Hay que tratarlos con mucha caridad y con verdad. Acuérdense, por favor, ahora vamos a empezar a tocar los temas fundamentales, que hay que tener claro de que se trata de caridad y se trata de verdad. Ambas cosas. Hay que tratarlos bien, pero no por tratarlos bien, no hay que decirles las cosas. Y por mostrarles la verdad de Jesucristo y de su iglesia, no los vayamos a tratar mal. Caridad y verdad. ¿Ok? Hay que mantenernos firmes en la defensa de Cristo y de su iglesia. Hay que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Muchas gracias.